soy. Sí, es la pregunta que octubre, creo que dijo mi compañero. Parecía que estuvimos a 20 de octubre. Qué estrés. Increíble, ¿eh? Oh. Mauricio Morales, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muy Hola. bien también. Pues oye, Rodrigo Sánchez. Cuénteme. La política internacional tiene también su bajada local y que estuvo graficada, entre otras cosas, en la ausencia del Partido Comunista hoy día en la ceremonia, que es una ceremonia bien como de republicana en términos del funcionamiento de nuestra institucionalidad democrática, donde se proclama formalmente al presidente electo, ¿no? Y estaban invitados los partidos políticos y fueron partidos de oposición también, pero el Partido Comunista no fue, y entre otras cosas por Venezuela. Por Venezuela. Ahora, Juan Manuel. ¿Pero por qué por Venezuela? Si uno les preguntaba, porque una cosa es que no vayan, pero porque están molestos con el presidente Boric, porque están de duelo por lo que ha pasado en Venezuela. De verdad lo pregunto, más allá de por la la posición que ha marcado el presidente electo José Antonio ya. Kast en relación al ataque de los Estados Unidos a Venezuela, puntualmente. Ahora, Ok. a todo evento, yo creo que si es que esto no hubiese pasado, el Partido Comunista No de habría todas ido. maneras hubiese marcado el punto o no hubiese ido. Otra excusa, cualquiera. Otra excusa cualquiera. hubiese Frío, el ocurrido. calor, Ahora, claro. les quiero agregar un dato. No solo el PC, también el Frente Amplio se ausentó, pero el Frente Amplio lo que planteó fue que tenían problemas de agenda. No, claro, lo que pasa es que la candidata además que perdió era el Partido Comunista. Sí, es verdad Sí. que era de todo el arco opositor, pero era la militante del Partido Comunista y por lo tanto tiene como ese agregado, ¿no? Y Ahora, es un Partido Comunista que además se ve bien protagónico porque fue el partido que primero marcó el punto respecto de la crítica al ataque a Venezuela. exactamente, pero esto nos sirve también de alguna forma para delinear cuál es el mapa de la oposición para el próximo gobierno. Tenemos a los partidos del socialismo democrático, unos más críticos que otros, por supuesto, a la administración futura de José Antonio Kast, presentes en esta instancia, el PPD orgulloso de estar presente, porque Jaime Quintana dijo, aquí esto no nos hace menos oposición, nosotros Obvio. estamos aquí, por supuesto, en un acto republicano, el Partido Socialista muy crítico a José Antonio Kast, también presente con la presidenta Paulina Bodanovich, pero el Frente Amplio y el Partido Comunista, por distintas razones, unos los marcaron más que otros, por supuesto, decidieron ausentarse. Ahora, independiente de la ausencia de estas colectividades, yo creo que hay que remarcar algo. Fíjense ustedes que las ausencias fueron poco estridentes, o fueron ausencias más bien formales desde el punto de vista de marcar un punto, pero no generar conflicto. Lautaro Carmona dijo, nosotros queremos de alguna forma marcar que no estamos de acuerdo con lo que hizo el presidente electo, o lo que dijo el presidente electo, pero lo dejamos hasta ahí. Y el tema formal, la forma educada que nosotros tenemos de decirle no estamos de acuerdo, es ausentarnos. De ahí en adelante no hubo críticas duras, al menos durante esta jornada, José Antonio Kast, y también es remarcable que el presidente electo, cuando se le consulta sobre la ausencia del Partido Comunista, dice, bueno, nosotros tenemos un desacuerdo acá, que es notorio, evidentemente, pero tenemos otras cosas en las que nos podemos poner de acuerdo, y yo feliz recibo las directivas de cualquier partido. Eso es bien interesante. Mauricio Morales, el presidente electo, sistemáticamente le ha bajado el perfil a cualquier enfrentamiento con la izquierda. Sí, y es razonable que lo haga Juan Manuel porque está en su periodo en que él necesita cargar la agenda a lo que va a ser su futuro gobierno y no cargar la agenda a lo que va a ser su futura oposición. Por lo tanto, es muy razonable que evite confrontar con los partidos de izquierda con los que fue bastante enfático y crítico durante la campaña electoral. Lo que está haciendo Kast es intentar monopolizar la agenda fundamentalmente en él y no dar cabida a ninguna clase de polémica con la oposición y mucho menos con los segmentos más duros de esa oposición, puesto que implicaría entrar en un debate en que los únicos, entre comillas, ganadores podrían ser actores opositores, por ejemplo, del Partido Comunista, que han estado fuera de la prensa durante bastante tiempo, producto de que Kast es el que está mandando la noticia en este momento. En segundo lugar, el Partido Comunista en la última elección quedó con 11 diputados, no es tan distinta a la bancada que obtuvo en las elecciones del año 2021, aumentó en un senador y ya está notificando al presidente electo José Antonio Kast que la oposición del PC va a ser una oposición de forma, como en este caso, y de fondo también. De hecho, en el documento que evacuó el Comité Central del Partido Comunista hace una semana aproximadamente, hablaba precisamente de lo que era la movilización social y la activación de las demandas ciudadanas vía manifestación de sindicatos o centrales de
trabajadores. Por lo tanto, ahí hay un elemento que el presidente deberá considerar. En tercer lugar, es muy importante para José Antonio Kast tener a todo el arco político, incluido el Frente Amplio, precisamente porque él ha hablado de un gobierno de unidad nacional. Y como él ha hablado de un gobierno de unidad nacional, el que no se sume a ese gobierno de unidad nacional, que puede ser un sueño, que nunca va a ser realidad, el hecho de que un partido se autoexcluya, el que sale perdiendo es ese partido y no el presidente de la República. Y en cuarto lugar, porque la coyuntura precisamente coloca al PC en un extremo de la discusión, sin perjuicio de que el presidente de la República haya marcado una posición bien clara como Estado de Chile, en la que podemos estar de acuerdo o no, pero en la que el PC nunca ha estado a favor. De hecho, los propios dirigentes del Partido Comunista, no me estoy refiriendo a Janet Jara, sino que especialmente a Lautaro Carmona, se negaron hasta el día de hoy a hablar de dictadura en Venezuela. Entonces el PC solito se está marginando incluso de este tipo de actos que son más bien republicanos que actos políticos. Ahora mi duda, Rodrigo Sánchez, si este tono que ha tomado José Antonio Kast durante todas estas semanas, porque es verdad que no ha polemizado en nada, ni con el gobierno ni con la futura oposición, siendo que oportunidades han existido, será un tono que también tomará al momento de ser presidente electo, que, a ver, ser presidente implica eventualmente tener que salir a polemizar o salir a pisar el palito o salir a responder, si eso es algo que pasa. El tema es si no será una estrategia de que cuando no tenga por qué responder, es decir, cuando no sean temas legislativos en el cual haya que pelearse con los parlamentarios, etcétera, quizás efectivamente vamos a ver un presidente que va a elegir no referirse a los temas nomás. Bueno, y que sería acorde a la lógica de la emergencia. O sea, como si esto no entra dentro de las prioridades del gobierno de emergencia, no me gasto en pelear. Yo podría no responder, lo cual sería un estilo comunicacional bien inédito para un presidente del retorno a la democracia. Miren, la mayoría de las palabras que hemos tenido por parte de José Antonio Kast en los últimos días han sido sin ningún estrépito, o sea, muy cuidadosas, muy estudiadas, no han abierto prácticamente ningún flanco, y eso también tiene que ver con las recomendaciones que le ha dado su equipo. Cristian Valenzuela, por ejemplo, está muy encima de los discursos del mandatario electo. Recordemos que se viene un viaje a Perú también, que es muy importante y que mucho tiene que ver también con lo que está ocurriendo hoy en día con Venezuela. Dicho eso, esto también forma parte de una suerte de línea de crédito, y se los voy a plantear de esta forma. José Antonio Kast, frente a las críticas del PC, frente a las críticas del Frente Amplio, frente a eventuales críticas del gobierno, que han sido pocas, durante los últimos días más bien han estado concentradas en algunas declaraciones de Antonio Orellana, una que otra declaración por ahí también quizás de Camila Vallejo, que recordemos estuvo de días libres con el motivo de sus días de descanso, de fin de año. Hoy día volvió de lleno a la vocería de gobierno, pero más allá de eso no ha existido ruido entre la administración saliente y la administración entrante. Han habido temas, sí, que han generado conflicto, como la polémica ley de amarres, por ejemplo, que es algo que durante esta semana se está revisando en el Congreso. Pero, ¿qué es lo que pasaría si en el día 1 de gobierno de José Antonio Kast, la actual administración, los ministros del presidente Gabriel Boric, el propio Gabriel Boric, asume una actitud crítica, dura contra José Antonio Kast desde el día 1? Sería ciertamente injusto, considerando que en este proceso de transición José Antonio Kast ha sido respetuoso con el rol del presidente Gabriel Boric en sus últimos días de administración, al punto que cuando hoy día se le consulta acerca de las diferencias de visión que existen sobre el tema de Venezuela y el ataque de Estados Unidos obviamente a Caracas, el presidente electo lo que plantea es, bueno, el presidente en ejercicio es Gabriel Boric. Ya a él le toca ver las relaciones internacionales. A nosotros nos tocará a partir del día 11. No hay una confrontación de posturas, sino que más bien se asume que hay un tema de fechas, que de aquí hasta acá le toca a Gabriel Boric ver las relaciones internacionales, y a partir del 11 de marzo le toca al siguiente gobierno, y obviamente va a haber una diferencia de miradas. Entonces, si es que existió esta tregua durante estas semanas, sería ilógico o sería tal vez injusto pensar que en los primeros días, cuando José Antonio Kast comienza a tomar algunas medidas que quizás van a ser polémicas en relación a esta administración, la administración del presidente Boric, bueno, automáticamente empieza a recibir ataques. Entonces, de alguna forma hay una actitud que también le va a dar cierto espacio, cierto aire probablemente, para poder respirar en esos primeros días de gobierno sin tener una oposición tan encima de él. Y si llega a haber una oposición que lo critica desde el minuto 1, él va a poder decir, a ver, yo a ustedes los dejé gobernar hasta el último día, ahora permítanme a mí hacer la pega. Es que... Claro, Mauricio, dale. Sí, solamente para complementar lo que decía Rodrigo recién. ¿Qué
Claro, el gobierno de Kast, como él mismo lo ha dicho, va a ser un gobierno de emergencia en materias de seguridad pública, inmigración irregular y crecimiento económico. Bueno, para cumplir con ese objetivo, entonces, el presidente va a nombrar un gabinete de emergencia. Y como gabinete de emergencia debe contar con dos cualidades que son rapidez y ejecución, ¿cierto? Bueno, esto es muy sencillo, o sea, primero se apaga el incendio y luego nos preguntamos por el origen del mismo, porque si hacemos las dos cosas simultáneamente, es decir, apagar el incendio y al mismo tiempo preguntarnos por las causas de por qué se produjo, lo único que se va a generar es una ampliación del incendio. En ese sentido, es que el presidente ha planteado el gobierno de emergencia. Dicho eso, o en ese contexto, ¿el Congreso va a ser tan relevante como en gobiernos anteriores si es que el propósito del presidente Kast es actuar con rapidez y de manera ejecutiva? De hecho, él mismo lo señaló en un minuto en cuanto a que se podían hacer muchas cosas sin necesariamente recurrir al Congreso, lo que trajo como consecuencia que se dijera que él había señalado explícitamente que iba a gobernar por decreto. O sea, en una de esas, el Congreso, que hoy día ya sabemos sus características, no va a ser del todo relevante en comparación con el desempeño que pueda tener su gabinete. Me parece que el gobierno de Kast, por lo menos en su primer año, va a girar más en torno al desempeño que tengan sus ministros y sus secretarios que a lo que diga o no diga la oposición desde el Congreso. Tengo la impresión incluso de que este gobierno no se va a enredar mucho en el envío de proyectos de ley que pongan en riesgo la implementación del plan de emergencia, salvo que sean proyectos extremadamente relevantes o, si en caso de que el gobierno no consiga alguno de esos propósitos, en el marco de la emergencia, envíe proyectos de ley con el fin de culpar también al Congreso, compartir las culpas con el Congreso de por qué no se produjo el resultado esperado. Por lo tanto, podría suceder, insisto, podría suceder que este sea el gobierno más ejecutivo. Por ejecutivo me estoy refiriendo a acciones concretas, pero girando en torno a los ministros, al gabinete propiamente tal, más ejecutivo en ese sentido, en esa dimensión, que un gobierno necesariamente volcado a aprobar proyectos de ley en el Congreso. O sea, si es que el presidente Kast quiere abordar de manera directa lo que son estas tres emergencias, el peor camino es ir de la mano del Congreso. Con esto no estoy diciendo que el presidente vaya a saltarse el Congreso. Lo que estoy diciendo es que la emergencia, como requiere rapidez y ejecución, que no es, entonces necesita más de un gabinete que de un Congreso. Este gobierno no, mira, esta cuestión es muy clara, este gobierno no tiene una aspiración programática de largo plazo. Que era lo que le criticaba, que era lo que le criticaba a Evelyn Matei, pues. La Evelyn Matei decía que no tenía mirada a largo plazo el programa de José Antonio Kast. Pero en una de esas, Juan Manuel, en una de esas, aunque el ciclo de la alternancia no lo hemos podido romper, en una de esas, lo que está viendo la derecha o el grupo que rodea al presidente Kast es que esa alternancia perfectamente se podría conseguir sobre la base de un programa corto, muy acotado, sobre la base de estas emergencias y sin colocar la ideología por delante. Me parece que por ahí va a ir, o por ahí podría ir, un buen diseño para el gobierno del presidente Kast, que dicho sea de paso, no tiene o no registra mayorías ni en Cámara ni en Senado, sin perjuicio de que en la Cámara sea mucho más fácil de conseguirlas. Ahora, el presidente electo no solo ha elegido no polemizar con la oposición, sino que no enredarse en temas que pueden ser complejos. El tema de lo que ha pasado en los últimos días es complejo y es un tema que es ideal para enredarse para un lado y el otro. Y el presidente electo, comunicado el fin de semana, establece su posición que genera encontrones y diferencias en otros sectores políticos, está bien, pero no se vuelve a referir al tema. Es como, yo hablé de esto, ya dije lo que iba a decir, voy a tener reuniones durante los próximos días que van a ir en línea de coordinación nacional, internacional, etcétera, pero ha elegido no enredarse particularmente con el tema de Venezuela y Estados Unidos, que puede ser muy fácil enredarse con ese tema. Tanto así que hay que visualizar que en el discurso de José Antonio Kast, en sus palabras acotadas en relación a esto,
no ha estado prácticamente en ninguna línea presente Estados Unidos o Trump. O sea, ha sido sumamente cauto, ¿ya? Ha valorado la captura de Maduro, pero además ha puesto énfasis en un tema que es bien importante, que de repente uno puede visualizar que no es tan compatible con lo que estamos viendo en los hechos que está ocurriendo, que es la transición democrática, que él la menciona durante esta jornada, la necesidad de una transición democrática en Venezuela, que eso esté garantizado. Y en su publicación en X, él también menciona el derecho internacional. Entonces, claro, uno si empieza a hilar un poco más fino, podría entrar a cuestionar, oiga, pero ni esto, al parecer están muy garantizados con lo que hemos visto en los hechos durante los últimos días. Pero él ha preferido no entrar en polémica, no abordarlo en específico, sino más bien visualizar cuál es el horizonte en cuanto a las reuniones que tiene que tener. Se ha mostrado ejecutivo en sus viajes al extranjero y por supuesto muy preocupado en la posibilidad de que exista un corredor humanitario y sobre todo ahora que eso cobra mucho más valor, considerando que eventualmente a partir de unos meses más, quizás a él le va a tocar puntualmente en marzo enfrentar una ola migratoria de retorno de venezolanos a su país que va a ser difícil de abordar. Entonces todo eso seguramente va a estar dentro de las conversaciones que va a tener dentro de los próximos días, tanto con el mandatario de Perú como otros presidentes que él ha reconocido, está teniendo esas conversaciones. Claro, lo que pasa es que ese corredor humanitario tiene la gran piedra de tope, Colombia. O sea, José Antonio Kast puede intentar conversar con Petro, pero ya hemos visto cómo Petro lo ha tratado, se ve bien difícil y no sé si Gustavo Petro está dispuesto a tener un corredor humanitario de migrante para permitir, digamos, el paso por ahí. O sea, si los venezolanos quieren volver vía, digamos, Colombia a Venezuela, se les hace imposible si es que Petro traba la puerta. Y la verdad es que al menos diplomáticamente con José Antonio Kast da la sensación de que no tiene ningún interés en generar ningún tipo de diálogo, visto como lo ha tratado, al punto de que la Cancillería del presidente Boric tuvo que elevar una queja por la forma en que Petro se refirió al presidente electo de nuestro país. Ahora, en Colombia, de todas maneras, se viene pronto un cambio de ciclo, quizás. Bueno, hay elecciones, por supuesto, el 2026, y quizás están puestas también de alguna forma las esperanzas de este grupo de presidentes en América Latina. Esto podríamos incluir también a Milei, por ejemplo, de que ahí hay un cambio de signo político, o eventualmente, si es que el signo político se mantiene, bueno, que tenga un estilo distinto al que tiene Petro hoy en día. Eso podría de alguna forma ayudar a destrabar las conversaciones. Sí, así como va la izquierda colombiana, veo bien difícil que tenga posibilidades de reeditar un triunfo en las urnas. O sea, las encuestas muestran que la derecha hoy día corre con ventaja, claro, porque además Petro ha tenido montones de tropiezos que no tienen que ver solo con lo comunicacional, con un comportamiento personal, con su familia cuestionada en términos judiciales, con sucesivos cambios de ministerio. Petro, a diferencia de Boric, partió siendo un gobierno de centro, incorporando a otros actores políticos y se radicalizó con el paso del tiempo. A diferencia de Boric, que partió más bien arrinconado y se fue moviendo hacia la centro-izquierda. En el caso de Petro fue al revés y así como le fue, pésimo. O sea, hoy día está muy mal valorado por la ciudadanía. Mauricio. Sí, y por eso mismo, Juan Manuel, en función de lo que ustedes estaban hablando, claro, hemos estado pendientes de quién va a ser el próximo ministro de Seguridad, el próximo ministro del Interior, el próximo vocero, el próximo Sexpress. Yo tengo la impresión de que en este nuevo escenario la nominación del futuro canciller va a ser clave y determinante. O sea, estábamos hablando de que podía ser una persona vinculada al mundo de los negocios. Yo no estoy tan seguro de que eso sea lo más adecuado considerando el contexto que estamos viviendo. Qué gran punto, Mauricio. Sí, ayer en Mega Noticias Prime plantea este punto. O sea, hoy pareciera que, o sea, si hasta hace algunas semanas no necesariamente era una buena idea, hoy día claramente es desaconsejable que sea alguien que ponga las fichas solo en cuestiones comerciales, porque para eso existe la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería. Ahí puedes poner una figura muy potente como Pérez Maquena, pero no es el canciller el que tiene que tener ese perfil. El canciller tiene que tocar otras cuerdas en estos momentos. Otra teca, exactamente. Claro. Sí. Y tú puedes perfilar muy bien a la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales con alguien de un perfil bien potente, sin duda. No tiene por qué ser alguien así de tono menor. Pero el canciller es otra cosa en estos momentos. No, sí, claro, es otra cosa. Ese canciller va a tener que responder varias preguntas, colegas, que son las siguientes. O sea, si le parece razonable al presidente de la República esta suerte de pacto
pacto entre Trump y la élite autoritaria de cara a un eventual proceso de transición? Es la primera pregunta. La segunda pregunta es si estará de acuerdo con que la literatura transitológica lo denomina así, que son los procesos de liberalización. Es decir, cuando hay un cambio en el régimen, pero no hay un cambio de régimen. Veremos cuánto dura este periodo en que aparentemente vamos a tener en Venezuela un cambio en el régimen, pero no necesariamente un cambio de régimen. Tercero, ¿está completamente seguro el presidente Kast y su entorno que Venezuela en el corto plazo va a tener elecciones libres, abiertas, transparentes y competitivas? No. Cuarta pregunta. ¿Qué pasará o qué pensaría el presidente Kast si parte de los líderes autoritarios de Venezuela, de la élite venezolana, terminan con ventajas en términos de amnistía a cambio de cooperar con Trump? O sea, ¿en qué pie va a quedar el mensaje de Kast respecto, que lo dijo en su mensaje de Twitter, a instar a los gobiernos de América Latina para que esa élite autoritaria, lo cito textual, rinda cuentas y sea juzgada? Es decir, él salió apoyando de inmediato la baja o la captura de Maduro, pero estas otras preguntas que estoy planteando acá van a ser fundamentales para definir los primeros pasos de la diplomacia chilena. O sea, ¿es razonable o es aceptable para un gobierno como el de Kast, que fue comprensiblemente crítico de Maduro, que hoy día la transición o la liberalización sea un pacto entre esa élite que para Kast debe rendir cuentas y que sea juzgada, y el gobierno de el presidente Trump? No sé cómo va a salir de eso, ¿eh? Por eso lo que tú decías al principio, Matías, es re interesante, porque siempre el que declare sobre esto va a tener algún problema para clarificar su postura. Oye, hay que agregar otro elemento más también a esta ecuación. Por último, Mauricio Rodrigo, es que el presidente Kast tiene que fijar una posición el 11 de marzo o a partir del 11 de marzo respecto de si apoyar o no a Michelle Bachelet para la Secretaría General de Naciones Unidas. Organismo que va a cumplir ahora sí un rol, o debería cumplir un rol clave, cambiar, digamos, la modorra en la que está asumido en estos momentos, porque convoca una reunión de emergencia el sábado lunes. Para el lunes. Imagínate si no fuera de emergencia, la convoca para agosto. Si fueran bomberos, ¿qué pasó? Claro, entonces, y aquí es donde realmente Michelle Bachelet corre con una ventaja. Fue alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas y ella emitió un severo informe muy duro respecto a lo que pasaba en Venezuela. No olvidemos eso. Sí, pues. Y por lo tanto, quien vaya a conducir los destinos de Naciones Unidas en un momento tan crítico como este, que no va a ser hoy día, porque las elecciones son a final del año, o sea, recién asume del 2027. Pero de todas formas es un statement. Y de cerrarle esa puerta no solamente es pegarle un portazo a la izquierda, sino que también hace marcar un punto de decir, no creo que sea ella la que pueda contribuir a solucionar el problema. O por el contrario, es ponerle las fichas a Michelle Bachelet y decir, creo que ella puede contribuir a la situación en Venezuela, dado la historia que tuvo como alta comisionada. O sea, Kast ahora tiene que tomar una decisión que ya no es trivial solo en términos de política interna, sino que de política mundial, Mauricio. Claro, si es que Estados Unidos llega a vetar el nombre de Michelle Bachelet, entonces le facilita o le ahorra un problema a José Antonio Kast. Y yo veo muy difícil que, dadas las declaraciones que ha emitido Kast, se vaya a poner en contra de lo que pueda decidir Estados Unidos, sin perjuicio de que pueda o no pueda vetar a Michelle Bachelet. O sea, incluso si es que no la veta y Estados Unidos no apoya a Michelle Bachelet, me parece que el presidente Kast no va a hacer una campaña del todo desarrollada, hinchando para que Bachelet sea la próxima secretaria general de la ONU. Rodrigo Sánchez, una última reflexión que yo creo que si tuviéramos que deducir de dos de los nombres en Chile que están más contentos, es una palabra muy fuerte, más aliviados con todo lo que ha pasado, Manaji Pacaraki y Jimena Aguilera. Jimena Aguilera, cuyas últimas entrevistas, de hecho, donde ha reafirmado que aquí no hubo privilegios en relación a la operación de su madre, han pasado muy piola. Pero ya página prácticamente dada vuelta. O sea, historia más que antigua. Piensa que si no hubiera pasado todo esto, la noticia política el día de hoy era si la oposición se articulaba o no en torno a una acusación constitucional. Exactamente. Y hoy en día ni siquiera se ha mencionado el nombre de la ministra de Salud. No, y de la embajadora ni digamos. No, de la embajadora ni digamos. La embajadora, ojo, todavía hay una investigación. Claro. Pero si no nos enteráramos nunca del resultado de esa investigación, perfectamente este tema podría pasar. O sea, no nos vamos a enterar nunca, porque ya en marzo va a haber otra embajadora, otro gobierno, otro todo, y chao, pescado. Por eso, bajo el radar. O sea, esto es algo que se comió demasiado, no solo en la agenda de estos días, sino que probablemente de los próximos 2
meses. Y ojo, oye, 2 cositas más. Mañana se vota eutanasia, ¿eh? A propósito de cosas importantes, sí. Proyecto polémico, ¿ah? A todas luces, me han contado que están los votos, Ya. está casi. Podría ser una herencia incómoda para José Antonio Kast, podría eventualmente, si es que esto llega para marzo. Se para vota en esas- la Cámara. Claro. Senado, después Cámara. Se vota en el Senado. Ah, Y eventualmente, José Antonio Kast, si es que esto se alarga un poco hasta marzo en su última instancia, podría recurrir a un veto, quién sabe. Sistema político también. Tenemos una agenda de proyectos en estos días tremenda. O sea, tenemos el tema del FES, tenemos también político. Salacuna. O sea, hay mucho trabajo en el Congreso. Y yo creo que en medio de esta contingencia, evidentemente, vamos a estar pero con los ojos primero en Valparaíso, después acá, después en Venezuela, después en Nueva York. Nos van a faltar ojos, Nos dices van a tú. faltar ojos, sí. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Mauricio. Un abrazo. Hasta mañana. nos vemos, chao, hasta mañana. Chao, Mauricio. Chao.